Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Fue abanderada la delegación de atletas mexicanos que van a participar en los Juegos Olímpicos Gay que arrancan el próximo fin de semana en París, Francia. Ellos forman parte de la delegación mexicana que participará en la 10ª edición de los Gay Games París 2018. Deportistas que competirán en 7 disciplinas con el solo objetivo de dejar en alto el nombre de México para así conseguir ser apoyados. Nosotros como personas gays o como chicas trans necesitamos apoyo, ser más visibles y más respetados ante el deporte. Este martes en la sede de la Confederación Deportiva Mexicana fueron abanderados y ahí, ante autoridades locales y federales, destacaron los logros que han alcanzado pese a las carencias que enfrentan. Ya somos más, hace 4 años solamente éramos fútbol, voleibol y básquetbol, hoy somos más disciplinas. Este año la delegación mexicana parte a París con 80 deportistas que se prepararon para dar la batalla en 7 disciplinas en las que competirán. Fútbol, soccer y fútbol 7, básquetbol, voleibol, natación, atletismo, lucha olímpica y patinaje artístico. Esta justa deportiva, que se realizará del 4 al 12 de agosto, reunirá en total a más de 12,000 deportistas de 70 países que competirán en 36 disciplinas. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias. Bueno, y esta tarde inicia aquí en la Ciudad de México el clasificatorio de básquetbol femenil rumbo a la Copa del Mundo de la especialidad Sub-19. México buscará precisamente ganarse uno de los 4 boletos disponibles que hay para esta competencia. Del 1 al 7 de agosto, la Ciudad de México será sede del Campeonato Sub-18 femenino de las Américas de básquetbol, torneo clasificatorio para la Copa del Mundo Sub-19 del 2019. El gimnasio Juan de la Barrera, casa del básquetbol en la capital del país, albergará este certamen que tendrá como participantes a las selecciones de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Puerto Rico y México. La Ciudad de México es histórica anfitriona de nuestro deporte en las Américas y nos llena de gran satisfacción anunciarla como sede del Campeonato FIBA Sub-18 femenino de las Américas 2018, nuestro principal evento juvenil continental, dijo el estadounidense Yussi Rashad, presidente del área continental en FIBA. El Campeonato FIBA Sub-18 femenino clasificará a los mejores 4 equipos a la Copa del Mundo Sub-19. Dianey Zárate, 21 Noticias. El día de ayer la delegación mexicana consiguió 6 medallas más de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Núria Diosdado en nado artístico fue una de ellas. Este muchacho que estamos viendo en pantalla, Diego del Real, también en el lanzamiento de martillo también ganó una medalla. Recordemos que él se había quedado en la orillita en Juegos Olímpicos de Río de ganar medallas, se quedó en el 4º lugar. Ayer lo hizo en Juegos Centroamericanos, también en tiro con arco. El equipo mixto ganó medalla. De esta manera México ya suma 277 medallas, 110 de oro, 97 de plata y 70 de bronce. Con estas 110 medallas se rompe ya por varias medallas, por 3, el récord histórico de una delegación mexicana en Juegos Centroamericanos fuera del país. Así que es histórica la actuación que está teniendo la delegación mexicana allá en Barranquilla, Colombia. En segundo lugar ya va Cuba, en segundo lugar el medallero con 65 de oro, 58 de plata, 53 de bronce para un total de 176 medallas. Ya rebasó a Colombia. Y bueno, decíamos bien de Núria Diosdado, que precisamente ganó ayer el oro en natación artística. Vamos a escuchar las palabras de Núria. Estoy satisfecha, feliz, la verdad es que nadé con el corazón la rutina y de principio a fin me sentí que era mía la alberca, sentí a toda la gente que estaba nadando conmigo, porque aunque estoy sola, hay un equipo de trabajo, está mi familia que está nadando conmigo, entonces me siento feliz y muy orgullosa de poderle dar a México otra medalla de oro. Esta Núria que le dedicó este triunfo precisamente a su abuela, que fue la que le eligió el traje con el que participó y también la música para su rutina. Su abuela falleció hace unos meses y por eso le dedicó esta medalla de oro. También con esta medalla Núria le dijo adiós ya a su participación en Juegos Centroamericanos de toda la vida. Y bueno, ayer Cristiano Ronaldo ya tuvo su primera práctica formal como jugador de la Juventus de Turín. Resulta muy difícil, muy raro verlo enfundado en otra playera que no sea la del Real Madrid.
A ver, es que me están diciendo que te vuelvo ya. Que no sea la del Real Madrid. Ayer en Estados Unidos, que es donde estaba la Juventus haciendo pretemporada, este equipo italiano ya se le vio al astro portugués entrenando con el resto de sus compañeros en esta mini gira que está teniendo la escuadra italiana por territorio norteamericano, como lo están haciendo otras escuadras europeas. Ahí está Cristiano Ronaldo ya como jugador de la Juventus de Turín. Vamos a ver los resultados del día de ayer en la Copa MX, jornada número 2 ya de este certamen. Vamos a verlo. Son estos precisamente. América derrota muy fácil 3-0 al Veracruz aquí en la cancha del Azteca. En un muy buen partido, Guadalajara toma un respiro y le gana 3-2 a Monarcas Morelia. Tapachula y San Luis empatan a 1 y Pachuca le gana 2-0 a Santos Laguna. De esto estuvieron precisamente hablando ayer las redes sociales de la Copa MX, la jornada número 2. Fútbol a mitad de semana, le gusta a la gente, aunque en este torneo sabemos no son los partidos de mayor calidad los que se vean. De eso estuvieron hablando ayer las redes sociales. Y hoy precisamente cierra esta jornada número 2 de la Copa MX con los partidos que a continuación vamos a ver. Son estos precisamente: Necaxa frente a Tampico, León Querétaro, Zacatepec Cruz Azul, todos ellos a las 7 de la noche, y a las 9 de la noche Monterrey frente a Puebla y Toluca frente a Juárez. Y bueno, ya para despedirme les voy a mostrar este video. Yo no sé ¿qué haría si alguien reacciona de la manera que vamos a ver cuando alguien me vea? Es una reacción que de verdad debe ser algo fantástico, generar una reacción así en alguien. Se trata de este jugador llamado Adams, del equipo de las Águilas de Filadelfia, me parece, no, de los Jets de Nueva York. Vamos a ver, se le acercó a un aficionado que lo fue a ver a la práctica. Vean, por favor, la reacción del aficionado. How you doing, buddy? I got you. Let's do it. Okay. All right. Boom. This for you, man. How's it going? All right, brother. All right, now. How you doing, buddy? I got you. Let's do it. Okay. All right. Boom. This for you, man. Es este muchacho que tiene parálisis cerebral, pero pues hizo evidente la emoción precisamente de conocer a su ídolo. Son de esos caramelos que nos entrega el deporte, que son de esas gasolinas también a su vez que necesita la vida, ¿no? Sí, porque al final del camino ellos son motivadores, ¿no? Ellos son motivadores y por eso se les critica tanto cuando se salen fuera de las normas, porque al final del camino son ejemplo para muchos, ¿no? Y él ponía en el tweet donde pone este video, decía: una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, ¿no? Precisamente la reacción de este muchacho que tuvo al verlo. Es la información deportiva, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias a ti. Vamos ahora a un resumen informativo.